Bienvenidos amigos a otra lección de diseño web. En esta ocasión vamos a trabajar con el sitio inicial. Es un diseño conceptual hecho en Photoshop totalmente, que cuenta con elementos básicos de un sitio web tradicional. Nuestro objetivo del día de hoy va a ser pasarlo directamente de Photoshop a Dreamweaver a través del uso del código HTML. Ese va a ser un punto importante y vamos a agregar lo que sería CSS para colocar medidas, posiciones y características de objetos. Como primer punto, tengo que considerar que el diseño web actual se le considera modular, porque cada uno de los objetos que integran nuestra página tiene un módulo, lo que sería un módulo, un contenedor, una caja, como le quieras llamar. Cada uno de los objetos va a tener una cajita para colocarse. ¿Cuántas cajas necesito para hacer este diseño? El header ocuparía una caja, el index 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cajas y voy a agregar una más que sería el área de trabajo total. Esas serían en total 14 cajas. Como primera característica, tengo que ir tomando lo que serían las medidas de las cajas. Mi primera caja siempre va a ser el área de trabajo, y esta la puedo tomar directamente de la propiedad tamaño de imagen en Photoshop y me va a indicar que tiene 1200 píxeles por 800. Ahí estaría mi medida. Esto recuerden desde el menú imagen, tamaño de imagen. Ahora, voy a preparar mi Dreamweaver para poder trabajar. La primera característica que recomendamos es dar de alta el sitio. El objetivo de dar de alta del sitio es vincular el Dreamweaver con la carpeta donde están mis objetos. En este caso yo le voy a colocar el nombre de sitio, que va a ser sitio base, y le voy a indicar que la carpeta donde va a guardar todos los documentos se llama sitio inicial PSD. En esa carpeta es donde yo tengo mis archivos de Photoshop. Entonces, si todo lo hice de forma correcta, en mi panel de archivos del lado derecho, voy a poder visualizar mis 4 archivos de diseño. Otra característica importante, recuerda trabajar en el modo estándar para que puedas ver exactamente mi pantalla. Una vez que ya tengo mi sitio dado de alta, voy a crear un documento nuevo. Mi primer documento va a ser un HTML, documento HTML común y corriente, de la categoría o marco ninguno, que sería un código en blanco para que yo pueda escribir. El título del documento se va a llamar index. Cada página puede tener un título diferente, pero esto es nada más para identificarlo. Voy a crear ahora sí mi documento. Primera característica, lo voy a guardar. Antes de empezar a colocar cualquier tipo de código, lo voy a guardar. El nombre de la primera página de cualquier sitio se le denomina index. Esto para sitios web tradicionales que van a estar en servidores web. Lo voy a guardar. Aquí no es necesario cambiar ninguna propiedad porque desde el principio configuramos el documento. Ahora sí, voy a comenzar a trabajar. La principal característica de Dreamweaver es que me permite ver diseño de un lado y me permite ver código del otro. Esto a través de la propiedad dividir. Si yo lo coloco en código voy a ver exclusivamente código y dividir me permite ver ambos. O en el caso de diseño, pues puedo ver puro gráfico. La recomendación es trabajar por aquí. La etiqueta más importante o de las más importantes es la etiqueta que denominamos body. Las etiquetas en HTML tienen una etiqueta de apertura y tienen una etiqueta de cierre. Básicamente la diferencia entre una y otra radica en lo que sería la diagonal. En este caso, todos los elementos que nosotros coloquemos entre la etiqueta body de apertura y cierre son los que se van a visualizar en el área de trabajo. Aquí en este punto lo que voy a hacer es dar un enter para poder comenzar a teclear algo de código. Mi primera caja, según mi diseño que tengo aquí, que es el área de trabajo, la voy a denominar contenedor. Entonces voy a comenzar con mi primer elemento. Los contenedores aquí en HTML por lo regular se trabajan con el elemento div, div de la categoría ID y el nombre que yo le voy a asignar. En este caso va a ser el contenedor. Ahí está. Punto importante, mi etiqueta div, al igual que lo comentamos hace un momento, tiene una apertura, etiqueta de apertura, y tiene su etiqueta de cierre. La etiqueta de cierre básicamente se diferencia por la diagonal. Ahora, si yo veo la parte de diseño, mi objeto pues simplemente va a ocupar lo que sería un renglón de lo que sería el HTML. Entonces yo le voy a agregar propiedades. Las propiedades se agregan con el lenguaje que se denomina CSS. Para eso necesito activar lo que sería la etiqueta del estilo. La propiedad se llama style, tipo texto CSS, y al igual que lo comentamos tiene su etiqueta de apertura
y tiene su etiqueta de cierre. Esta etiqueta de estilo se recomienda colocarse exactamente abajo de la etiqueta del título, de la etiqueta title, y tiene que ir dentro de la categoría del head o etiqueta de cabeza. Más adelante iremos viendo cómo funciona cada una de las etiquetas. La etiqueta de estilo, del tipo text CSS, lo que hace es abrir una ventana para que yo pueda colocar código ahí. Exactamente en medio, entre la apertura y el cierre, voy a dar un par de enters. Y aquí es donde voy a comenzar a escribir mi lenguaje CSS. La principal característica del lenguaje CSS para este tipo de divs es que comienzan con la etiqueta del hashtag. Si yo lo voy escribiendo correctamente, el software me va a ir ayudando. Me dice, vas a escribir una regla del tipo ID, que es esta que tenemos aquí, para un objeto que se llama contenedor, que es este que tenemos acá. Los nombres tienen que ser exactamente iguales para que funcione. Después del nombre, voy a usar la tecla de llaves. No son corchetes cuadrados, no son paréntesis, es llave nada más. Y voy a comenzar a crear mi objeto. La principal característica de los contenedores es que son de posición relativa. La posición relativa tiene la característica de que se adapta a la pantalla que lo presenta. Entonces se puede ampliar o reducir. Mi siguiente elemento que voy a buscar sería el ancho del documento. Para eso tengo que tener las medidas de mi documento. Me voy al menú de imagen, tamaño de imagen, y si coloco esto en píxeles puedo ver que mide 1200 píxeles de ancho por una altura de 800. Entonces en este lado la propiedad width, que sería el ancho, tendría que ser de 1200 píxeles. Punto importante, buscar que aparezca la APX después del valor. Mi siguiente propiedad sería el alto, que sería de 800 píxeles. Ten cuidado de evitar este error. Por ejemplo, si yo dejo la separación entre el 800 y la PX, el PX toma un color blanco, que significa que ya no es parte de la propiedad. Recomendación, tienen que estar juntos. Última propiedad para este objeto, le voy a colocar la propiedad background color, o lo que sería el color de fondo, para saber y verlo visualmente que existe. Termino. Cada instrucción de CSS tiene que terminar con una propiedad de punto y coma. Voy a salvarlo y si le doy clic al área de diseño ya lo puedo visualizar. Ahora voy a ir con mi segundo objeto. Mi segundo objeto es el objeto header que tenemos aquí. Un punto importante con la herramienta de sector. Voy a darle clic derecho, voy a modificar sus opciones de sector y voy a ver sus propiedades. Las propiedades que me interesan son las propiedades de ubicación, XY, y sus propiedades de ancho y sus propiedades de alto. Entonces tengo que el valor en X es 0, en Y es 0, el ancho es de 1200 y la altura es de 150. Vamos a trasladarlo en código. Punto importante, mi objeto header se encuentra dentro del contenedor, por lo que yo exactamente entre la etiqueta de apertura y cierre, que sería ahí, voy a dar un par de enters para que mi objeto, el que sigue, quede exactamente aquí adentro. Entonces le voy a indicar, voy a generar un nuevo contenedor, un nuevo div, se repite la categoría ID y el objeto se va a llamar header. Listo. Tiene que tener su etiqueta de cierre. Ese es un detalle importante. Ya que creé mi objeto header, también tengo que crearle su propiedad CSS. Reitero el procedimiento, hashtag, el objeto es header, llave de apertura y de cierre, y le voy a dar sus propiedades. La primera propiedad es de posición. La posición que voy a elegir es la posición absoluta. ¿Cuál es la diferencia entre relativa y absoluta? Que en absoluta yo le doy un tamaño y una ubicación específico, es decir, el objeto no se adapta, mantiene la misma estructura que yo requiero. Para ser preciso, todos los objetos que van dentro de mi contenedor son de posición absoluta. Entonces, también tiene una propiedad en ancho, que va a ser de 1200 píxeles, una propiedad de alto, que va a ser de 150 píxeles. Recuerda que estos tamaños los estoy tomando directamente de Photoshop. Tiene una ubicación en X. X es la propiedad left de 0 píxeles y tiene una propiedad top de 0 píxeles. Recuerda que en CSS no existe la propiedad X y Y directamente, pero la ubicación se coloca a través de la propiedad left y top. Para finalizar, también le voy a colocar una propiedad de background color, de color de fondo, para poderlo ubicar directamente en el documento. Recuerda, cada instrucción lleva punto y coma
al final. Si salvo mi documento y le doy clic al área de diseño, ahora sí ya puedo ir viendo cómo se va conformando. Mi siguiente elemento no va a quedar exactamente en medio como con el contenedor, sino exactamente al final de mi div. Le voy a dar un enter y voy a comenzar de nuevo. Se repite el procedimiento, es un div del tipo ID, mi botón se llama botón-index, recomendación no dejar espacios, son caracteres no válidos. Esto sería un carácter no válido, tiene que ir así, con un guión bajo, o puede ir junto, como tú lo elijas. De nuevo, el div tiene una etiqueta de apertura, tiene una etiqueta de cierre. Y aquí vamos a repetir el procedimiento. Después de la última instrucción, damos un enter, comenzamos con hashtag, nombre del objeto, botón index, llave de apertura de propiedades y repetimos exactamente las mismas propiedades. Como es un objeto que se encuentra dentro del contenedor, va a tener posición absoluta. Ahora, para poder ver las medidas de los objetos, para eso me regreso a Photoshop, voy a seleccionar mi herramienta sector y con clic derecho modifico sus opciones y reviso. ¿Cuáles son las propiedades que me interesan? La propiedad de X, la propiedad de Y, el ancho y el alto. Tiene una propiedad en X de 100, de 0, en Y de 150, en ancho de 300 y en alto de 75. Entonces lo llevo de este lado. De nuevo, tenemos un ancho de 300 píxeles, tenemos un alto de 75 píxeles. Si tengo dudas, en cualquier momento puedo regresar. 300 por 75. Excelente. Tenemos una propiedad en X, propiedad left, que sería 0 píxeles. Y tenemos una propiedad de top, que sería de 150 píxeles. Al igual que en el caso anterior, mi recomendación es colocarle un color de fondo. Para poderlo ubicar, le voy a poner un color rojo y termino con punto y coma al final de la instrucción. Salvo el documento, doy un clic y ya se generó el siguiente objeto. Recuerda, cada uno de los divs que tú creas se conecta por el nombre del tipo ID a la instrucción CSS. Y si estamos hablando de divs del tipo ID, mi regla tiene que comenzar por el hashtag. Punto importante, recuerda que las etiquetas del div tienen una etiqueta de apertura y tienen una etiqueta de cierre. Espero que esta información te sirva.